Bueno, vamos a dar inicio a la ayudantía número 1, que en su momento se grabó sin audio. gran error. Así que ahora me estoy grabando para resubirla de nuevo y espero que les ayude mucho para la prueba. Entonces, nosotros sabemos que este ramo se llama estructura de macromoléculas. Así que nosotros no vamos a hablar como de las macromoléculas en sí, sino valga la redundancia de su estructura, o sea, de cómo se forman, cómo se ordenan para que tengan su forma característica. Y entonces ahí es donde entran los distintos tipos de interacciones que existen. Y es muy importante que nosotros estudiemos este tipo de interacciones porque así vamos a comprender de mejor forma la disposición de las moléculas que tienen para formar finalmente la estructura macro. Y es por eso que lo principal, o lo que se hace al principio de este ramo, es hablar de las interacciones. Entonces, las macromoléculas como las proteínas, el RNA, el DNA, tienen tantos sitios potenciales para la formación de puentes de hidrógeno o de Van der Waals o interacciones hidrofóbicas que el efecto que se acumula de toda esta gran cantidad de pequeñas fuerzas de unión es enorme. Porque de hecho la estructura más estable de la mayoría de las macromoléculas es aquella en la que se maximizan las posibilidades de uniones débiles. ¿Sí? Que nosotros después vimos que en las proteínas era la estructura nativa, que es donde están la mayor cantidad de interacciones débiles que al final hacen que sea más estable termodinámicamente. Entonces, una consecuencia del gran tamaño que tienen las enzimas y de los receptores, por ejemplo, es que sus superficies proporcionan muchas oportunidades para establecer las interacciones débiles. Y existen varios tipos de interacciones, pero me detendré en las que se producen por puentes de hidrógeno y en las hidrofóbicas, como para darles un ejemplo más concreto. Entonces, nosotros, ¿qué vemos aquí en la imagen? Nosotros vemos la clásica doble hebra de ADN, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si nosotros nos acercamos? ¿Qué es lo que vamos a ver? En la foto de la derecha, aquí, bueno, al medio más bien, podemos ver las hebras antiparalelas del ADN y estamos viendo que se componen de nucleótidos. Y aquí tenemos otra macromolécula, que es un lípido que está rodeado por moléculas de agua. Y como dato, un lípido es un compuesto anfipático porque posee una región polar y una región apolar. Y una pregunta que siempre surge es ¿por qué los hidrógenos de las cadenas carbonadas de los lípidos no pueden formar puentes de hidrógeno? Bueno, esto es porque el agua es una molécula muy polar, ¿sí? Y tiene una gran facilidad para formar puentes de hidrógenos, pero no es capaz de interaccionar con estas moléculas. Lo que pasa con el agua en presencia de moléculas lipídicas es que el agua adopta como una forma alrededor de ellas que es muy ordenada y maximiza las interacciones entre las propias moléculas de agua, lo que fuerza a la molécula hidrofóbica, o sea, al lípido, a que quede atrapado en una especie de jaula. Y esto a su vez reduce la movilidad del lípido. Todo esto, como que el agua atrape al lípido de esta manera en una especie de jaula, supone una configuración de baja entropía. Y esto es energéticamente desfavorable. Entonces, esta disminución de entropía es mínima si las moléculas lipídicas se agregan entre sí e interaccionan mediante fuerzas de corto alcance como las fuerzas de Van der Waals. Y a este fenómeno se le conoce como efecto hidrofóbico. Aquí ya nos vamos como a los aminoácidos, que son lo básico de las proteínas. ¿Y qué podemos decir de los aminoácidos? Que es súper importante, es que todos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo que están unidos al mismo átomo de carbono, este que está aquí al medio, y a este carbono de aquí se lo denomina carbono alfa. Lo que diferencia a los aminoácidos, porque todos tienen este carbono alfa y todos tienen este grupo aquí amino terminal y carboxilo terminal, son sus cadenas laterales, o también se les llama grupos R. Y esto hace que varíe su estructura, que varíe su tamaño, su carga eléctrica y su solubilidad en agua.
Entonces, aquí nosotros, aquí puse algunos ejemplos de cómo están los aminoácidos APH7, que muchos están en su forma Switterion. Y tenemos en verde aquí a la glicina, que es no polar e hidrofóbica. Después tenemos en amarillo a la histidina, que es un polar con carga positiva. Aquí lo interesante es que la histidina no sale con la carga positiva a pH7. Y esto es como lo que hubo muchos errores en los controles. De que si bien no sale con carga positiva a pH7, es porque el pKa, o sea, la capacidad de su grupo R de donar un protón es de 6. Entonces, cuando está en un pH superior a 6, en este caso nosotros estamos hablando de un pH fisiológico, o sea, un pH 7, como estamos en un pH superior a 6, entonces se deprotonó su grupo R y por lo tanto nosotros aquí la vemos en su forma Switterion neutra. Entonces no es que la histidina pase de 0 a menos o que no tenga carga. La histidina tiene carga en su cadena R efectivamente positiva, pero esta carga solamente está hasta pH 6, porque al superar ese rango se va a deprotonar. Por eso es que normalmente aparece como forma de su Switterion, porque normalmente cuando las dibujan a pH 7, pH fisiológico, que es cuando ya superamos el pKa correspondiente a la histidina. Entonces ahora aquí tenemos el glutamato, que lo tenemos en celeste, y el glutamato es un polar con carga negativa. ¿Y por qué es con carga negativa? Porque presenta en su grupo en su cadena R un grupo carboxilo. ¿Sí? Este que está aquí. Allí cuando estamos a pH 7 ya está totalmente deprotonado. Entonces por eso está con su carga negativa y por lo tanto nosotros decimos que el glutamato pH 7 está en su forma aniónica y no en su forma Switterion. ¿Sí? Me parece que el glutamato pierde su protón a un pH de 4,25, pero no estoy segura. Entonces el glutamato siempre pasa de 0 a menos, porque pasa de que esté en su forma Switterion, o sea que esto esté como 0, a que esto pase negativo y por lo tanto sea en forma aniónica el glutamato. Y aquí nos vamos a la fenilalanina, que es un aminoácido aromático. Y estos aminoácidos son relativamente apolares. También tenemos que mencionar a los polares que son sin carga, que son un poquitito más solubles que los apolares, y esto se debe a sus grupos funcionales principalmente. ¿Por qué? Porque pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Y también como otro punto nos falta mencionar la cisteína, que también puede formar puentes, pero en este caso son puentes disulfuro. Y estos puentes los puede formar debido a que contiene un grupo tiol, que es un grupo SH, en su cadena lateral. Cuando dos cisteínas se unan por este puente disulfuro, la molécula pasa a llamarse cistina. Y esto es muy importante. Dos cisteínas no son cistinas, porque una cistina ya no estamos refiriendo a dos cisteínas, ¿sí? Porque muchos decían cistinas en el control. Y no, una cistina es dos cisteínas, ¿sí? También hablarles de otros aminoácidos que son hidrofóbicos, como tenemos a la prolina, que la prolina lo que hace es desestabilizar los puentes de hidrógeno. La glicina, que ya la mencioné, que es importante mencionar que es el aminoácido más pequeñito, y por ser el más pequeñito puede otorgarle mayor grado de libertad o de flexibilidad a las cadenas, porque como no es voluminoso, no va a generar este impedimento estérico que se produce en las estructuras. También tenemos, por ejemplo, a la alanina, que la alanina también es muy pequeñita y tiene un grupo metil como grupo R, pero es un carbono quiral. El único que no es la glicina. Luego tenemos a la leucina, tenemos a la metionina, tenemos a la isoleucina. Y aquí su grupo R posee una cadena hidrocarbonada.
Y si nosotros pudiésemos calcular el índice de hidrofobicidad de estos, tendrían un valor mayor a 0. O sea, sí son hidrofóbicos. Después, si nos vamos a hablar a los aminoácidos aromáticos, tenemos como una particularidad entre ellos, y es el benceno en su estructura. Lo que les provoca como resonancia a la estructura. El aminoácido más apolar de todos estos aminoácidos aromáticos es la fenilalanina, por su grupo R, que tiene un grupo fenil más un CH2. Luego va aumentando la polaridad, como es el caso de la tirosina, que tiene un grupo OH, que hace que tenga cierta polaridad y pueda ser dador de puente de hidrógeno con alguna otra molécula, por ejemplo. Y lo mismo pasa con el caso del triptófano, que es un pirrol hídrico. Y su grupo R tiene... Su grupo R de alguna manera tiene cierta prioridad porque posee un NH, que es un dador de puente de hidrógeno. Y por lo tanto le da como una cierta característica de polaridad a este residuo aromático. Bueno, ¿qué más podemos decir de los aminoácidos? Tenemos los polares sin carga, como la serina, que tiene un grupo de hidroxilo en su grupo R. Y estos aminoácidos sin carga usualmente son dadores de protones o de puentes de hidrógeno para algunos aceptores. La cisteína tiene un grupo tiol, como ya mencionamos. La prolina es bien particular en comparación al resto de los aminoácidos, ya que su alfa-amino es parte de un anillo indol y por lo tanto es un desestabilizador de puentes de hidrógeno. Tenemos la asparagina también, que tiene un grupo amino que actúa como un dador de puente de hidrógeno. Incluso puede ser un aceptor. Vamos a seguir. Bueno, aquí tenemos marcado todos los grupos aminos, muy importante, que algunos ponían que el amino pasaba de 0 a más, o de 0 a menos, o de más a menos. El grupo amino, cuando está cargado, y solo se puede cargar una vez, porque solamente tiene un pKa, y por lo tanto como tiene un pKa, puede ceder un protón una sola vez. Entonces, ¿qué pasa con los grupos aminos? Pasa que los grupos aminos siempre son positivos, y pasan a un estado neutro cuando superan su pKa y donan el protón. Pasan a ser NH2 y es NH2 neutro. En el caso de los grupos carboxilo, entonces los grupos carboxilo parten siendo neutros y lo que hacen ellos es deprotonarse una sola vez porque poseen solo un pKa, y como están neutros y se deprotonan, entonces pasan a ser negativos. Aquí nos vamos con el enlace peptídico, que también es muy importante. Y lo que vemos en esta fotito, esta que está aquí, es cómo dos aminoácidos se unen finalmente para formar un péptido. Y el enlace peptídico se forma por la deshidratación del grupo alfa carbonilo de un aminoácido y el alfa amino del otro. Aquí sería el alfa carbonilo y este sería el alfa amino. Y para conseguir que la reacción sea termodinámicamente favorable, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar o actuar químicamente con el grupo carboxilo. Y de esta forma hacer que su grupo hidroxilo pueda ser eliminado de una forma más fácil. Lo que pasa es que el grupo alfa-amino actúa como un nucleófilo, es decir, que cede electrones. Y lo que hace es desplazar el grupo OH de otro aminoácido para formar finalmente el enlace. El OH es un mal grupo saliente, o sea que tiene una carga negativa no estabilizada. Y aunque la hidrólisis de un enlace peptídico es una reacción exergónica, todo este proceso ocurre de forma muy lenta debido a su alta energía de activación, o sea que se demora mucho en que ocurra. O sea, le cuesta mucho. Y eso tiene como consecuencia que los enlaces de proteínas sean bastante estables, porque además todo esto es un enlace covalente. Ya no estamos hablando de interacciones débiles, ni de puentes de hidrógeno, ni nada de esto. Esto ya es un enlace covalente. Y en este enlace se libera una molécula de agua, por lo tanto es una reacción de condensación. Aquí ya nos vamos a los pKa, que bueno, a este punto ya lo saben más o menos. Pero
es importante que hablemos de los pKa, que nos dicen qué tan fuerte es un ácido, o sea, cuál es su capacidad para ceder los protones. Y a mayor pKa, menor será la fuerza del ácido. Entonces, tenemos nosotros tres pKa: el pKa del grupo carboxilo, del grupo amino y de la cadena lateral. El pKa del grupo carboxilo se causa por la repulsión que ocurre entre el H saliente y el grupo amino cargado positivamente en el carbono alfa. El pKa del grupo amino se produce porque los átomos que son electronegativos, como el oxígeno que está aquí en el carbonilo, lo que hacen es que tienden los electrones hacia sí mismos. Entonces, como tienden los electrones hacia sí mismos, aumenta la tendencia del grupo amino a que suelte finalmente el protón. Y después tenemos el pKa de la cadena lateral, que esto ocurre en los aminoácidos que tengan un grupo R ionizable. Y aquí tenemos como una tablita donde tenemos algunos aminoácidos y algunos aminoácidos con su cadena lateral ionizable. Aquí tenemos la histidina, como les mencionaba, que su cadena sí es ionizable, pero lo que pasa es que es a pH 6. Y como siempre se hacen los dibujos a un pH fisiológico de 7 y estamos por encima de ese valor, entonces se muestra como neutra. Pero no es que sea neutra, es positiva. Aquí tenemos los grupos como negativos, estos que están aquí. Después tenemos los positivos y tenemos la tirosina, que es nuestro caso especial, porque se encuentra a un pH superior al de su cadena, porque se encuentra neutra a un pH superior al de su cadena y está negativa a un pH bajo este. Entonces aquí teníamos algunas preguntas para responder, que era si la arginina posee carga pH 7, si la tirosina posee carga pH 7, si la metionina puede formar el ácido disulfuro o la cisteína y por qué. Y después está esta pregunta que fue parte del control, que era qué estado de ionización de la acidina va a predominar a pH 1, 3,7 y 11. Entonces, la primera pregunta era si la metionina puede formar el ácido disulfuro. Y no, la metionina no puede porque no tiene un grupo tiol, tiene un azufre. Y como la característica para que se puedan formar los puentes disulfuro es que existe el grupo tiol. Por lo tanto, la cisteína sí puede porque sí tiene un grupo tiol, y cuando se forman estos puentes entre dos cisteínas, a la molécula se le llama cistina. Después nos preguntan si la tirosina posee carga a pH 7, y no, la tirosina va a estar neutra porque el pKa de su cadena lateral es mayor. Como todavía no estamos al pH de su cadena lateral, que si no me equivoco es 10, entonces va a estar neutra, porque el OH que está en su cadena no se va a deprotonar. Cuando superamos ese umbral se va a deprotonar y ahí va a estar neutra. Y después nos pregunta si la arginina posee una carga pH 7, y sí, la arginina va a estar cargada porque su pKa de la cadena lateral es mayor. O sea que no se va a deprotonar y por lo tanto la carga neta va a ser de más 1. ¿Y por qué más 1? Porque tenemos el grupo carboxilo, tenemos el grupo amino que va a estar positivo, y aparte tenemos la cadena lateral que va a estar positiva. Entonces si sumamos más 1 y menos 1, nos queda más 1 como carga neta, y por lo tanto la arginina estaría en su forma positiva. Y bueno, lo de la serina ya lo vimos en el control y está explicadito en la ayudantía siguiente. Entonces aquí teníamos el ejercicio para calcular el punto isoeléctrico, que es la típica pregunta de prueba. Y lo importante es que es el punto isoeléctrico, para que todavía no haya confusiones. Es un valor que nos indica cuando el aminoácido se encuentra totalmente ionizado, ¿sí? Pero que cuando está ionizado, la suma de todas sus cargas nos da 0. Muchos lo confunden con suiterión, pero suiterión no es como un dato. Suiterión es una forma en la que se encuentra el aminoácido, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a calcular el punto isoeléctrico de este peptidoglucano que está aquí, que es de la alanina, el glutamato, la glicina y la lisina. Y lo que tenemos que hacer a continuación es anotar todos los pKa que influyen en el cálculo.
Nosotros habíamos dicho que tenemos que identificar los aminoácidos del péptido, después tenemos que buscar el pKa del grupo amino del primer aminoácido, o sea, este de aquí, y del grupo carboxilo del último aminoácido. ¿Por qué no nos interesan los del medio? Porque estos están formando los enlaces peptídicos y por lo tanto no están libres para interaccionar con los protones que van a estar en el medio a diferente pH. Una cosa importante que a algunos se les olvida, que si por ejemplo el primer aminoácido o el último aminoácido tienen una cadena lateral ionizable, esta igual se pone. ¿Sí? Muchos no lo hicieron, pero no importa si estamos calculando su pKa al grupo amino. Además, sí o sí, siempre hay que incluir el de su cadena lateral, no importa si es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. ¿Por qué? Porque la cadena lateral está como aquí, o aquí, por así decirlo, ¿sí? No está aquí haciendo enlace, está libre para que los protones fluyan libremente. Entonces, siempre tenemos que considerar las cadenas laterales, no importa en qué lugar esté el aminoácido. Entonces, después tenemos que elaborar una tablita con todos nuestros pKa y vamos a ir sumando las cargas de cada fila hasta obtener la carga neta 0. Y entre estos rangos de pH se va a encontrar finalmente nuestro punto isoeléctrico que tanto nos importa. Y aquí teníamos nuestro grupito. Lo que tenemos que hacer aquí entonces es ir poniendo todo lo que nos interesa, que en este caso era el grupo amino terminal de la alanina. Después no tenía grupo R ionizable, así que no se pone. El glutamato sí tiene un grupo R ionizable, entonces lo ponemos. La lisina también tiene un grupo ionizable, entonces la ponemos. La glicina no la ponemos porque no tiene un grupo ionizable, entonces se descarta, no nos interesa. Si la glicina estuviera al principio o al final, entonces sí pondríamos su grupo amino al principio o su grupo carboxilo al final. Y por último tenemos el grupo carboxilo terminal de la lisina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que anotar cada valor de aquí. El pKa de este, el pKa de este, de este y de este. Y con eso vamos jugando el pH en el que vamos a calcular las cargas. En este caso vamos a partir con 2,18. ¿Y por qué ocupamos este valor? Porque este valor es el más chiquitito de estos cuatro, que si no me equivoco es el pKa que corresponde al carboxilo de la lisina. Entonces vamos a evaluar qué pasa con estos grupos a un pH inferior a este. Después vamos a evaluar entre 2,18 y 4,25 y este 4,25 viene del pKa de la cadena R del glutamato. Y finalmente vamos entre 4,25 y 9,69, que el 9,69 no recuerdo bien si era de la alanina o la lisina. Entonces, vamos a hacer la primera corrida. A un pH inferior a 2,18 la alanina está positiva. El grupo amino de la alanina está positivo, quiero decir. Está de esta forma, está con el protón extra. El glutamato está neutro porque todavía no ha perdido el protón. La lisina está positiva y el carboxilo está neutro. Y por lo tanto tenemos una carga de más 2. O sea que en este pH no estamos en el punto isoeléctrico porque nosotros estamos buscando que todas las cargas nos den 0. Así que vamos aquí al segundo, donde nos dice que todo es igual y la única diferencia es que se deprotonó el carboxilo de la lisina porque ya superamos su umbral de pKa. Estamos en un pH superior. Y aquí ya vuelve a cambiar esto de aquí porque superamos el umbral del glutamato, de la cadena lateral del glutamato. Y por lo tanto cuando aquí sumamos todas las cargas nos da 0. ¿Sí? Y por lo tanto, como nuestro rango es este de aquí, nosotros, ¿qué hacemos ahora para calcular el punto isoeléctrico? Lo que hacemos es sumar 4,25 más 9,69 y lo dividimos en 2. Es decir, sacamos el promedio del rango donde el pH se encuentre, donde la carga neta sea 0. ¿Sí? Eso nos daría el punto isoeléctrico de este péptido específico. ¿Sí? Esa era la ayudantía 1. Me hubiese gustado más hablar de la estructura cuaternaria, pero de nuevo yo pensé que ya habían tenido la prueba, así que me quedé atrás en ese sentido. Pero si tienen cualquier consulta o duda, no duden en preguntarme, ¿sí? Por WhatsApp, que no sea el día antes. Espero que les sirva esta ayudantía.